A pesar de que es 5 de enero, quiero tocar un tema relativo al 1 de enero porque no deja de ser importante y actual, muy actual. Usualmente la gente, y me refiero a los católicos, tienden a cambiar las prioridades del 1 de enero, como que la tendencia mundial y por extensión la tendencia de los católicos es centrarse en el año nuevo civil. Porque para los católicos realmente nuestro año comenzó el primer domingo de Adviento al iniciar nuestro año litúrgico. Ahora, es una realidad que es importante, es valioso, amerita celebrar el cambio de año civil, por supuesto. Es un calendario que rige nuestra vida diaria, entonces claro que es importante dar gracias a Dios por el año civil que termina, pedirle que nos bendiga el año que comienza, celebrar los triunfos, iniciar con nuevos sueños, nuevos proyectos, en fin, todo eso es totalmente válido. Pero en el orden celebrativo realmente eso queda en un plano inferior comparado con otros dos aspectos que sí son cruciales. El más importante, sin duda, el 1 de enero es la celebración de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y de hecho la misa que se celebra la noche del 31 de diciembre, que de hecho son las vísperas del 1 de enero, es la misa en honor a esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Pero muchos piensan que van a la misa de Año Nuevo, un error que también es difundido pues por culpa de muchos sacerdotes que en eso ponen énfasis, olvidando por completo a la Theotokos, a la Madre de Dios. Pero hay otra cosa que celebramos el 1 de enero, que suele quedar en el olvido, y es por demás importante. Se trata de la Jornada Mundial por la Paz. Siempre el 1 de enero la Iglesia celebra la Jornada Mundial por la Paz, y el Papa emite un mensaje en el que reflexiona sobre un tema concreto que tiene que ver con la paz. Y ese mensaje se emite precisamente para ser reflexionado, para ser considerado y en todo caso para tomar la decisión de poner en práctica sus consejos, siempre con un propósito de trabajar por la paz. A fin de cuentas es una obligación de los hijos de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, nos dijo Jesús en su Sermón del Monte. Y el tema que el Papa Francisco escogió para esta Jornada Mundial de la Paz resulta por demás actual. La cultura del cuidado como camino de paz. La cultura del cuidado. Usualmente cuando pensamos en paz, pensamos en la ausencia de guerras, en la ausencia de conflictos. Y pensamos en conflictos a gran escala. Y cuando hablamos de paz mundial pensamos en eso, en un mundo sin guerras, en un mundo sin conflictos a gran escala. Pero lo cierto es que para nosotros vivir en paz, tenemos que gozar de una paz en los niveles más inmediatos a nosotros, primero que nada. Si no tenemos paz con nosotros mismos, si no tenemos paz con las personas con las que vivimos y convivimos en nuestro hogar, y después con las personas con las que convivimos en nuestros centros de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en los ambientes cotidianos, en la misma calle. Si no hay paz ahí, no podemos decir que tenemos paz por mucho que vivamos en un lugar donde no hay guerra alguna. Y de ahí tenemos que partir en nuestra reflexión acerca de la construcción de la paz y de nuestro trabajo por la paz. Y el Papa este año nos ha recordado en esta Jornada Mundial de la Paz, que fíjate es la 54ª, o sea, por 54 años consecutivos la Iglesia ha celebrado esta Jornada Mundial de la Paz. Y pues es lamentable que quede esto en el olvido. Y nuevamente, esto debido a que una abrumadora mayoría de sacerdotes hacen caso omiso de este día tan importante. Pero el hecho de que el Papa nos recuerde la importancia de la cultura del cuidado como un camino de paz deja mucho que pensar. El Papa se refiere al cuidado a la creación y también al cuidado de los demás. Y en su reflexión recuerda el libro del Génesis, cuando, primero que nada, Dios entrega la creación al hombre que ha creado y se le entrega para que cuide de esa creación. Pero un poco más adelante, el Papa recuerda el conflicto de Caín, que por envidia mata a su hermano Abel. Y cuando Dios interpela a Caín, éste se defiende diciendo: ¿qué acaso soy yo el cuidador de mi hermano? Y el Papa dice: sí, por supuesto que sí. Caín era el cuidador de su hermano. Por el simple hecho de que era su hermano, tenía la obligación de cuidarlo, no de matarlo. Pero esa respuesta egoísta de Caín es una respuesta muy común, muy común. ¿Qué acaso yo soy el cuidador de los demás? Ese desinterés por el bienestar de los demás, ese desinterés en el cuidado de los demás, provoca conflictos.
provoca que no haya paz. Y mira si no, y por eso es que te digo que es un tema por demás actual. El Papa reflexiona sobre el cuidado precisamente a raíz de la pandemia que nos ha azotado desde el año pasado y que nos seguirá azotando este año por un buen tiempo. Y si te fijas a nivel doméstico, entre tus familiares, entre tus amigos, entre tus conocidos, entre tus compañeros de trabajo, ¿qué sucede cuando la mayoría estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos por colaborar y cuidarnos y al mismo tiempo por cuidar de los demás? Recuerdo cuando la mascarilla, ¿no? Que la mascarilla, el propósito no es tanto no contagiarme, sino no contagiar yo a los demás, si es que acaso estoy infectado por el coronavirus y no lo sé. Y al principio, que había mucha resistencia, había personas que decían, yo uso la mascarilla para cuidar de los demás, yo uso la mascarilla porque me importan mis amigos, yo uso la mascarilla porque me importan mis compañeros de trabajo, expresando precisamente una actitud de cuidado por los demás. Y cuando la mayoría estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos por cuidarnos y por cuidar a nuestras familias y por cuidar a las demás personas, y que muchas veces nos hemos recluido no tanto por nosotros, simplemente en estas fiestas, ¿cuántos nos hemos privado de visitar a nuestros padres, de viajar a nuestros países o a nuestras ciudades de origen por cuidar de nuestros familiares, por cuidar de nuestros padres, con el dolor que implica esta distancia, esta lejanía, esta ausencia física en las fiestas? Y cada vez que vemos que un primo, que un sobrino, que un tío, que un amigo, que un compañero de trabajo no se cuida, y lo vemos como publica fotos en reuniones y fotos en paseos y fotos a punto de abordar un avión, bueno, es que yo veo en las redes sociales cómo muchas veces ese tipo de fotografías lo único que desatan es el oprobio de los demás, porque toca ver de todo. Toca ver gente que no ha dejado de poner fotografías en restaurantes, en hoteles, en reuniones, hasta en reuniones de negocios, porque hay gente que se dedica, por ejemplo, a los mercadeos en red y que publica fotografías de sus reuniones de negocios, todo el mundo sin mascarilla. Y cada vez más ese tipo de fotografías generan mensajes de oprobio, de rechazo, de reprobación, de condena, de enojo, porque sabemos que no vamos a salir de esto en tanto que haya personas que sigan desinteresadas en cuidar de los demás y por eso hacen, van y vienen como si nada estuviera sucediendo, en una actitud total de egoísmo, demostrando una total falta de interés en el cuidado de los demás. Y después eso genera conflictos ya personales. La tía que le reclama al sobrino, el hermano que se pelea con la hermana, el esposo que se enoja con el cuñado, compañeros de trabajo que tienen una discusión acalorada por este tema, y se pierde la paz cuando falta una actitud de cuidado por los demás. Y después también vemos cómo el inconsciente, el primero yo, el únicamente yo, el a mí no me va a pasar nada, y por eso sigo con mis actividades como si nada sucediera. El día que contagian a uno precisamente por su negligencia y sobre todo por su egoísmo y por su falta de cuidado por los demás, el día que contagian a uno, pierden por completo la paz, porque entonces se sienten culpables y hacen bien en sentirse culpables porque lo son. Hay que decir las cosas como son. Todo aquel que por su negligencia y por no cuidarse contagia a otro es gravemente culpable, y si esa persona se muere es mayormente culpable. Claro que sí, así es. Y va a perder la paz. Va a perder la paz porque se sabe culpable y se siente culpable por no cuidar a los demás. Por eso es que el Papa en estos tiempos nos recuerda que uno de los caminos de la paz es la cultura del cuidado, fomentar la cultura del cuidado, cultivar la cultura del cuidado, desarrollarla. El Papa incluso nos recuerda los principios de la doctrina social de la Iglesia como fundamento de la cultura del cuidado, y habla en su mensaje para esta Jornada Mundial de la Paz sobre el cuidado como promoción de la dignidad y de los derechos de la persona, el cuidado del bien común, el cuidado mediante la solidaridad. Y habla de la importancia de formar una cultura del cuidado dentro del propio hogar, lo que remonta, por supuesto, a la responsabilidad primera de los padres de dar ejemplo, al ellos mismos cuidar de los demás con su actitud, pero también encauzando a sus hijos de una manera decidida, deliberada, determinada, a que aprendan a cuidar de los demás, a no vivir solo pensando en ellos, a no vivir pensando solo en ellos. Muchos de estos jóvenes que andan de aquí para allá,
porque se sienten y se saben muy fuertes y muy sanos, no piensan que aunque a ellos no les pasara nada, pueden ellos contagiar a alguien, porque no les importa cuidar de los demás. La gente que se rehúsa a ser vacunada sin pensar en los demás, y aquí insisto, la gente que se rehúsa a ser vacunada sin pensar en los demás, es porque no tiene una cultura del cuidado, es porque solo piensa en ella y solo en ella. Es muy importante considerar esto, y es muy importante tener claro que en efecto la cultura del cuidado es un camino para la paz. Y estamos viendo todos los días cómo el egoísmo y la falta de cuidado poco a poco roban la paz. Unos que se enojan con otros, otros que se quedan guardándole rencor a otros por no cuidarse y por no cuidarlos a ellos, por exponerse y por exponerlos, discusiones, comentarios ásperos, sentimientos de culpa. No pues. Para que haya paz en el mundo necesitamos tener paz con nosotros mismos y paz con aquellos que convivimos todos los días. Antes que las guerras, es en esos ámbitos donde tenemos que gozar de la paz. Y para ello es muy importante, y sobre todo en estos tiempos, cultivar una cultura del cuidado por los demás. Puedes leer el mensaje completo del Santo Padre, el Papa Francisco, en la página del Vaticano. Busca por Jornada Mundial de la Paz 2021 y lo encontrarás sin mayor problema. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.